El disparo que lo cambió todo, el mal, siempre lo había percibido como una abstracción lejana, una entidad oscura que habitaba en las noticias de crímenes atroces. Nunca imaginé que pudiera tener el rostro amable y familiar de don Esteban, el hombre que me había enseñado a asar una carne perfecta, a saborear la vida con la sabiduría de un padre. La imagen de don Esteban, esposado y ensangrentado, en las noticias de la tarde, fue un golpe que destrozó mi visión del mundo, una fractura que aún hoy me duele profundamente. Fue un terremoto que sacudió mis cimientos, cuestionando todo lo que creía saber sobre la bondad y la maldad, sobre la naturaleza humana misma. La imagen se grabó en mi memoria como un sello indeleble, una marca que me perseguiría para siempre. El sol de aquella tarde se filtraba por las ventanas de mi apartamento, pintando el suelo con una luz cálida que contrastaba brutalmente con la fría realidad que se avecinaba. El mensaje de Lucía llegó como una punzada, una anticipación de la tragedia. Mira esto, es mi papá. El enlace me condujo a un torbellino digital de imágenes borrosas y gritos, una escena caótica que culminaba en la imagen de don Esteban, su rostro magullado, su mirada perdida, rodeado de policías. La escena se repetía en mi mente como un bucle infinito, un eco constante de la tragedia. El reportaje fue un resumen frío y objetivo de una tragedia. Un hombre de 43 años, 3 disparos, una pelea. Las palabras se mezclaban con la imagen de don Esteban, creando una disonancia cognitiva que me paralizó. Intenté negar la evidencia, cerré y abrí el enlace una y otra vez, buscando un error, una explicación, una salida a esa pesadilla. Pero no la había. Era don Esteban, mi suegro, mi amigo, el hombre que había sido una figura paterna para mí. La disonancia era insoportable, una herida abierta que sangraba sin cesar. La realidad se había convertido en una pesadilla. La llamada de Lucía fue una cascada de sollozos, un torrente de incredulidad y dolor. Andrés, yo no entiendo nada, ¿cómo pudo? Sus palabras eran un eco de mi propio desconcierto, un reflejo de mi incapacidad para procesar la magnitud de la tragedia. Intenté consolarla, pero mis palabras sonaban huecas, vacías de sentido ante la enormidad de lo sucedido. El consuelo se convirtió en una tarea imposible, una lucha contra la realidad misma. El dolor era palpable, un peso que nos aplastaba a ambos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Mi familia, con sus opiniones polarizadas, se convirtió en un campo de batalla de juicios y condenas. Mi madre, con su pragmatismo directo, me instó a alejarme de Lucía y su familia, calificando la situación como una maldición. Mi hermana, siempre la pragmática, me instó a pensar en el futuro, en la imagen que don Esteban proyectaría sobre mis futuros hijos. Sus palabras, aunque comprensibles, me causaron un profundo dolor, una herida que se sumaba a la ya existente. La presión familiar se convirtió en una carga adicional, un peso que me agobiaba. El proceso de duelo se vio afectado por la presión externa. Lucía, por su parte, estaba devastada. Sus noches se convertían en un mar de lágrimas, en un intento desesperado por encontrar un sentido a lo inexplicable. Yo quería estar ahí para ella, pero la distancia se hacía cada vez más palpable, una grieta profunda que amenazaba con dividirnos para siempre. El silencio, antes cómplice de nuestros momentos íntimos, se había convertido en un enemigo implacable, un muro invisible que nos separaba. La comunicación se había roto, reemplazada por un vacío doloroso. El proceso de duelo se convertía en una experiencia solitaria. La visita a don Esteban en la cárcel fue un acto de valentía, un intento por entender lo incomprensible. El ambiente opresivo de la prisión, con sus paredes grises y sus rejas imponentes, me envolvió como una losa de piedra. Don Esteban, sentado con las manos cruzadas, reflejaba la culpa y el arrepentimiento en su mirada. El brillo efímero de su rostro al vernos se desvaneció rápidamente, reemplazado por una expresión de profunda vergüenza. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. La escena fue un encuentro con la cruda realidad del crimen y sus consecuencias. El abrazo de Lucía con su padre fue desgarrador, un torrente de dolor y desesperación. Yo,
Observando desde la distancia, sentí una mezcla de compasión y repulsión. Finalmente, me senté frente a él. El silencio fue ensordecedor, un vacío que resonaba con la magnitud de la tragedia. Sus palabras, graves y pausadas, fueron un golpe de realidad. Andrés, no voy a pedirte que te quedes con mi hija. Sé que lo que hice es imperdonable, pero te voy a pedir algo, cuídala mientras puedas. Ella no tiene la culpa de mis errores. Sus palabras, aunque llenas de arrepentimiento, no bastaban para borrar la tragedia. La búsqueda de redención comenzaba. Esa noche, el insomnio me atormentó. Las palabras de don Esteban resonaban en mi cabeza, como un eco persistente de la tragedia. ¿Cómo podía cuidar de Lucía si yo mismo estaba desgarrado por la duda y la incertidumbre? ¿Cómo construir un futuro con ella cuando el pasado de su familia amenazaba con destruirlo todo? La pregunta resonaba en mi mente, una pregunta sin respuesta, un enigma insoluble. La posibilidad del perdón, la posibilidad de la redención, se convirtió en una lucha interna. El proceso de duelo se entrelazaba con la búsqueda de un sentido. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La distancia entre Lucía y yo se hizo cada vez más evidente, más insalvable. Aunque seguíamos juntos, la sombra del pasado se cernía sobre nosotros, un espectro implacable que amenazaba con disolver nuestra relación. La confianza, antes sólida e inquebrantable, se había convertido en un frágil cristal, a punto de romperse con el menor golpe. La relación se convirtió en un campo de batalla entre el amor y el dolor, entre el pasado y el futuro. El proceso de reconstrucción era lento y doloroso. Hoy, meses después, sigo sin tener respuestas. Lucía y yo hemos intentado seguir adelante, pero la herida sigue abierta, supurando dolor e incertidumbre. A veces, me pregunto si alguna vez podremos superar esto, o si el peso de lo ocurrido terminará separándonos para siempre. El futuro se siente incierto, una nebulosa oscura donde la única certeza es el recuerdo imborrable de ese disparo que lo cambió todo. El disparo que cambió nuestras vidas para siempre. El disparo que me hizo cuestionar la naturaleza del bien y del mal, la fragilidad de las relaciones humanas y la implacable fuerza del destino. El disparo que me dejó con una herida abierta, una herida que no sé si alguna vez sanará. Pero la lucha por el perdón, por la redención, por el futuro, continúa. La búsqueda de un nuevo sentido a la vida, tras la tragedia, es un camino largo y difícil.